Buen día. Hoy vamos a hablar de la definición de conjunto. Definir un conjunto es difícil, pues matemáticamente se realiza a través de axiomas. Sin embargo, para describirlo, utilizamos generalmente lo siguiente. Un conjunto es una colección o agrupación de objetos afines llamados elementos del conjunto. Objetos afines significa que debemos establecer las características concretas para que una cosa pertenezca al conjunto o no. En nuestra cotidianidad utilizamos muchos tipos de conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de vocales. Para que algo pertenezca a este conjunto tiene que ser A, E, I, O, es decir, tiene que ser una vocal. Como ven, el conjunto tiene un nombre específico, vocales. En la cotidianidad, a cada conjunto le acostumbramos atribuir un nombre. Por ejemplo, el conjunto de soldados de un país comúnmente le llamamos ejército. Al conjunto de libros reunidos en una biblioteca para su consulta acostumbramos llamarlo, al menos en México, biblioteca. Así como en la cotidianidad a cada conjunto le ponemos un nombre específico, en matemáticas también atribuimos nombres a los conjuntos, pero atribuimos nombres y formas de hablar de ellos en forma concreta. A este tipo de situación se le llama notación de conjuntos, es decir, ¿cómo hablamos de conjuntos? ¿Cuál es el lenguaje para describir conjuntos? Utilizamos las letras mayúsculas del abecedario para nombrar conjuntos y las llaves como la palabra conjunto, es decir, en ocasiones en lugar de usar la palabra conjunto utilizamos llaves. Transformando estos conjuntos al lenguaje matemático podríamos escribir como M, que sería el conjunto de las vocales. Cuando yo hable ahora de M, todos entenderíamos que estamos hablando de las vocales. Es decir, al conjunto M le pertenecen la A, la E, la I, la O y la U. Y esto se escribe de la siguiente manera. Se escribe utilizando la letra griega epsilon. Se escribe A, la letra griega epsilon, M, que significa A es un elemento del conjunto M, A está contenido en M o A es una vocal. Si algún elemento no pertenece al conjunto M, se escribe el símbolo tachado. Eso significa que la B no es un elemento de M, que la B no está metido en M o que la B no es una vocal. Escribamos nuevamente el conjunto de los soldados. Ahora no voy a decir que el conjunto de soldados es un ejército, sino vamos a decir que A es el conjunto de soldados de un país. Entonces, cuando yo haga referencia al conjunto A, estaré hablando del conjunto de soldados de un país. Así yo puedo decir que Ricardo es un elemento del conjunto A, significando que Ricardo pertenece al conjunto A, que Ricardo está metido en el conjunto A o que Ricardo es un soldado de un país. Si yo digo que Mauricio no es elemento del conjunto A, significa que Mauricio no es un soldado de un país o que Mauricio no está dentro del conjunto de soldados de un país, no está dentro del conjunto A. Estos dos conjuntos los podemos escribir de otras formas matemáticamente, utilizando las llaves. Por ejemplo, M es igual, y en lugar de escribir la palabra conjunto, escribo la llave. M es igual a el conjunto de la A, la E, la I, la O y la U. Y
el conjunto A lo puedo escribir: A es igual a el conjunto de cualquier cosa X tal que X es soldado de un país. Esas dos formas de escribir conjuntos reciben un nombre específico. Este se llama notación por extensión y este se llama notación por comprensión, que es lo que vamos a ver a continuación. Primero vamos a establecer qué es la notación por extensión, uno a uno o en forma enumerativa. Dependiendo del libro que lean, va a ser el nombre que recibe esta forma de escribir conjuntos. Puede ser por extensión, uno a uno o en forma enumerativa. Y es cuando escribimos uno a uno los elementos del conjunto. Ya habíamos dicho, el primer ejemplo, A es igual al conjunto de la A, la E, la I, la O, la U. Esta vez le nombré A, puedo ponerle el nombre que yo quiera como vocal mayúscula. Cuando conocemos el elemento con el cual inicia un conjunto y el elemento en el cual termina, pero es muy grande y no deseamos escribir todos sus componentes, solamente escribimos alguno de ellos, por ejemplo, A, B, C, D, puntos suspensivos, coma y el último. Este conjunto M en realidad es el conjunto de las letras del abecedario. Inician A, B, C, D y termina hasta la Z. Como las vocales son pocas, pude haberlas escrito todas. En el abecedario también pude haber escrito todas las letras del mismo. Sin embargo, si no deseo escribirlas todas, escribo algunos elementos que me denoten de qué estoy hablando y el último. Cuando no sé cuál es el último elemento de un conjunto, por ejemplo, n es igual al conjunto de los números 1, 2, 3, 4, 5 y quiero seguir aquí hasta el infinito, es decir, demostrar o denotar que nunca termina este conjunto, ponemos 3 puntos suspensivos sin nada más, indicando que inicia en el 1 y no termina nunca. Esta es la notación por extensión, uno a uno o en forma enumerativa. El otro tipo de notación se llama notación por comprensión o descripción. Tiene dos nombres. De igual forma, dependiendo del autor al que hagan referencia, también se le llama notación en forma descriptiva. Y es cuando escribimos las características de los elementos del conjunto. No escribimos uno a uno los elementos del conjunto, sino las características suficientes que los definan. Por ejemplo, el conjunto A lo podemos escribir como A igual a el conjunto de cualquier cosa X tal que X es vocal. Eso significa que en el conjunto A tenemos a todas las vocales. O sea, que la X puede tomar el valor de la A, de la E, de la I, de la O de la U. Cuando hago esto decimos que este es el conjunto de reemplazamiento del conjunto A o los elementos de reemplazamiento del conjunto A. El conjunto M lo podríamos definir como M igual a el conjunto de cualquier cosa X tal que X es, fíjense bien, una letra del abecedario. El hecho de que yo haya escrito en las características una letra del abecedario no significa que este conjunto solo contiene a una letra del abecedario, porque no dije cuál. Entonces, esto significa que la X puede tomar el valor de la A, de la B, de la C y cualquier letra hasta llegar a la Z. Los elementos de reemplazamiento de este conjunto son todas las letras del abecedario, es decir, este conjunto contiene a todas las letras del abecedario. Aquí es importante que recordemos lo siguiente. ¿Qué símbolos hemos usado? Primero,
Las letras mayúsculas del abecedario las utilizamos para poner nombre a los conjuntos. Segundo, las llaves significan o sustituyen a la palabra conjunto. La línea vertical significa las palabras tal que. La letra griega epsilon significa es elemento de. Pertenece a o simplemente la palabra es. Cuando está tachada significa no es elemento de, no pertenece o no es. Entonces podemos escribir un conjunto en notación por extensión o en notación por comprensión. Es importante cuando transformamos de una notación a otra no poner más elementos de los que realmente son. Por ejemplo, si yo digo que W es igual a el conjunto de cualquier cosa X tal que X es letra de Churubusco, quiere decir que W pertenece o contiene a todas las letras de esta palabra, pero no se repiten a la hora de escribir en formato de extensión, en formato extensivo, no se permite que se repitan los elementos. Esto es, hay una C, dos Cs, nosotros solamente escribimos una. Esa representa a todas las C que aparecen en el conjunto descriptivo. Hay una H, hay, fíjense, una, dos, tres U's, pero nosotros solamente escribimos una. Hay una R, vamos aquí, una B, una S y una O. Estos son los elementos del conjunto W, es decir, W aquí está escrita en forma descriptiva y la transformamos a su formato enumerativo, ¿sí? Otra vez, en el formato enumerativo no se vale repetir elementos. Otro ejemplo podemos decir sería Z es igual al conjunto de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Este es un conjunto en formato extensivo. Vamos a transformarlo a descriptivo. Z es igual al conjunto de cualquier cosa X tal que X, y tenemos que decir qué es, cuáles son las características de este conjunto. No podemos decir que X es un día de la semana, porque aquí no están todos los días de la semana. Entonces tenemos que describir estos elementos de forma tal que estén inmiscuidos de lunes al viernes, pero que no se encuentren aquí ni el sábado ni el domingo. Por ejemplo, podemos decir que X tal que X es un día hábil de la semana. En México los días hábiles son de lunes a viernes, ¿sí? Y eso es como lo transformamos. Espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda, preguntar a sus profesores.